Buenas noches. Aquí vamos a describir el trabajo escrito que realizamos de estadística, el taller número 3 de la unidad 2. Mi compañera Alejandra y yo les vamos a definir los conceptos de lo que es las clases de tablas de frecuencia, la tabulación de los datos y los tipos de gráficos que hay. Mi compañera María Alejandra Izaza les va a explicar las clases de frecuencias y yo les daré la definición del resto. Las tablas de frecuencia no agrupadas son las observaciones que se realizan mediante el estudio de recolecciones de datos, son las que indican las frecuencias sin hacer ninguna modificación del dato original y así se debe la distribución de la frecuencia. Y de la tabla de frecuencia agrupada son la distribución de datos que se encuentran ordenados en las clases y frecuencias de cada clase. Bueno, entonces esto nos dice que la tabla de frecuencia se emplea generando si las variables toman un número grande de valor por la variable continua. En este caso se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominada clase, o cada clase se le asigna una frecuencia correspondiente. La clase debe ser excluyente y exhaustiva, es decir, que cada elemento de la muestra debe permanecer en una sola clase y a su vez todo elemento debe pertenecer a alguna clase. Bueno, les voy a definir o les voy a explicar la forma de tabular los datos. Bueno, es cuando los datos estadísticos son presentados a través de columnas y filas con un ordenamiento lógico. Estas son de gran importancia y uso para presentar informaciones. La tabla consta de varias partes principales. La primera están los títulos, que los títulos es la parte principal de la tabla ya que nos describe pues la información del contenido. Está el encabezado, que son los subtítulos que se colocan en cada columna. Está la columna matriz, que es la principal del cuadro. Está el cuerpo, que contiene todas las informaciones numéricas que aparecen en la tabla. Tenemos la fuente, que la fuente de los datos contenidos en la tabla indica la procedencia de los datos. Y están las notas al pie, que estas se usan para algunas aclaraciones sobre aspectos que aparecen en la tabla pero que no han sido explicados en otras partes. Los tipos de gráficos. Existen varios tipos de gráficos, pues voy a mencionar los más importantes, que son el diagrama de barras, que se representan el eje de ordenadas X, las modalidades y abscisas, Y, las frecuencias absolutas o relativas. Está el histograma por variables continuas. Se representa la frecuencia de alumnos según su estatura, agrupadas a clases o clases de intervalos. Polígono de frecuencia, este está vinculado con el histograma porque trabajan con la misma información. Con dos pequeños cambios se puede convertir en un polígono y permite comparar varios conjuntos de datos. Está la ojiva, que también se vincula a los histogramas. Se usa para la información de la tabla de frecuencia, o sea, la frecuencia acumulada, para generar un gráfico muy usado para hacer estimaciones y generar respuestas. Asimismo, permite comparar varios conjuntos de datos. Está el gráfico de caja, que este gráfico ayuda a comparar la dispersión de dos o más grupos de datos. Y están los gráficos temporales, que se utilizan para presentar series de datos donde el eje horizontal está representado por el tiempo, es decir, variable evolucionada en el tiempo. Estos gráficos son útiles para explorar los datos donde no hay relaciones causales conocidas en otras variables. Hola, mi nombre es Rosmira Isabel Herrera, estudiante de la Universidad Uniminuto, cursando el tercer semestre en Administración en Salud Ocupacional, y les vengo a exponer un taller de tablas de frecuencia y análisis de gráficos de la materia estadística descriptiva. Tengo que explicarles el número 1 y el punto 2. Como pueden observar, en el punto 1 nos están solicitando que realicemos una tabla de frecuencia según la información de datos que nos están suministrando. En el punto 1 aquí tenemos la solución. Por este lado pueden observar los datos, donde debemos calcular la media
que es igual promedio, más la información de los datos, la moda, punto 1, más la información de los datos, y la mediana, igual mediana, más la información de los datos, y pueden observar que nos dio un resultado. Por este lado están los datos de menor a mayor, del 1 al 10, para poder sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se trata de la cantidad de veces que se repite el número de datos. Entonces pueden observar que cada uno de estos números se repitió esta cantidad de veces, lo que nos da un resultado de 70. En la ponderación relativa, para calcular la ponderación relativa, nos toca calcular la frecuencia relativa dividido sobre 70, que recuerden que 70 es el resultado que nos dio en la frecuencia relativa. Y la frecuencia acumulada es la frecuencia relativa, el mismo número, en la primera celda. En la segunda hacia adelante pueden observar que entonces hacemos ya una serie de información para que nos pueda dar el cálculo. Y como sabemos que el resultado que nos da está bueno, porque el resultado es 70 igual a la frecuencia relativa. Luego, para calcular la ponderación acumulada, es la frecuencia acumulada dividido sobre 70. Esto nos da un resultado de 1 igual al mismo resultado que nos da en la ponderación relativa. Aquí pueden observar ya la tabla de frecuencia, cómo nos da la información. Más abajo podemos observar el resultado que nos da la mediana, que es el número 70. ¿Por qué el número 70? Porque es la cantidad de datos que nos dan. El resultado de la moda nos da el 5, mayor de frecuencia relativa. Pueden observar que en la frecuencia relativa el mayor número es el 5. Y resultado mediana, el número es igual al de la mitad. Lo calculamos 5 más 5, que es el número de la mitad de la información de datos que nos dieron, y el resultado lo dividimos entre 2 y nos da 5. Ese es el resultado de la mediana. En el taller del punto 2 es la misma información para realizar los datos, para sacar la frecuencia relativa, ponderación relativa, frecuencia acumulada y ponderación acumulada. Para poder hacer esta información, en el taller nos están dando una información de datos y nos dicen que realizamos una tabla de frecuencia adecuada para el tipo de datos presentados. Entonces pueden observar que está diseñada igual al del punto 1, pero cambia la información de datos. Aquí pueden observar cómo quedó la tabla de frecuencia del polígono de frecuencia. Aquí pueden observar que esta información es igual a la del primer punto, cómo se saca la media, la moda y la mediana, cuál es la fórmula. Y aquí entonces el resultado de la media es el 30, porque nos dan 30 información. Pueden observar que aquí son 30, nos da 30. El resultado de la moda es 17.7, porque es el número de mayor frecuencia relativa, como pueden observar. Y el resultado de la mediana, que es el número de la mitad. Para poderlo calcular, lo hicimos 10,7 más 10,7 y el resultado lo dividimos por 2. Esa es la explicación de este taller y espero que les haya gustado, que estén muy bien. Bueno, a continuación les hablaré sobre el punto 3 del taller 2. ¿Cómo elaboramos este punto? Lo elaboramos sobre una tabla, hicimos la tabla
sobre los datos principales, los datos que se recolectaron, la cantidad de números de empleados, porque los tratamos sobre una empresa, y hablamos sobre una empresa de confección que nos hablan sobre la costura, transporte, empaque, armado, corte, administrativo, bodega y comercial. Ya mediante esto elaboramos la gráfica para poder mirar el porcentaje mediante la torta de cada área de la empresa.